7888. Bien, hablemos acerca de una polémica que se ha generado después de dichos de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en torno al aborto. Estas fueron declaraciones que dio la ministra en un programa de televisión, un programa político, el domingo en la noche, Tolerancia Cero, y que tuvieron que salir a ser aclaradas por parte del Ejecutivo durante la jornada de ayer, después de Consejo de Gabinete, etcétera. La Moneda aclaró que este año no va a presentar un proyecto para despenalizar el aborto sin causales y afirmó que el tema no lo instaló la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en esta declaración que yo les menciono, sino que estiman que fue el Partido Republicano, porque ese partido, con sus parlamentarios, ingresaron una propuesta que busca derogar la actual normativa vigente. Recordemos que está permitido o despenalizado el aborto en 3 causales en nuestro país. A ver, pero digámoslo de la siguiente manera. ¿Está en el programa? Sí. ¿Se hizo campaña con? Sí, también. Por lo tanto es tema. Sí. O sea, más que allá que lo instale a alguien o no, es un tema. Y como se ha dicho que el programa está vigente, el tema está vigente. Más allá de que hable un diputado o no. Uno podrá estar en desacuerdo con lo que dice el diputado. Yo por lo menos estoy en desacuerdo, esas palabras no se usan. Y no, uno podrá tener una opinión a favor o en contra. Yo creo que es legítimo en este tipo de cosas. Pero es de la manera en que lo dice es brutal. Pero, más allá de eso, imaginémonos que no haya hablado el diputado. ¿Está vigente? Está vigente, pues sí está en el programa. ¿El gobierno ha dicho que va a aplicar el programa? Ha dicho que va a aplicar el programa. Ahora, claro, después de la derrota del plebiscito, algunos temas del programa podrían estar en discusión, pero este asunto del aborto podría no aplicarse bajo la actual Constitución, no. Esta parte del programa, otra posiblemente sí, pero esta no, por lo tanto está el programa. ¿Se va a discutir el próximo año? Sí. ¿Estamos a fin de año? Prácticamente, sí. ¿No? ¿Estamos terminando el año? Sí, por lo tanto queda poco para que se comience a discutir. Es un tema del programa de gobierno. Entonces, yo creo que aquí habría que distinguir, ¿no? Una cosa es lo que dijo el parlamentario del Partido Republicano, Rito Covechea, que uno podrá estar en desacuerdo, obviamente. Otra cosa es lo que dijo la ministra Antonia Orellana, yo creo que no tiene nada que ver con lo del diputado y reafirmó el programa. Y lo otro es que está en el programa y por lo tanto este asunto se va a discutir de todas maneras por parte de las autoridades de gobierno y en el Parlamento en algún momento. Bueno, efectivamente se hizo campaña con varios temas, obviamente, campaña ganadora, obviamente, encabezado el gobierno por el presidente Gabriel Boric, y sabemos que ese tema está ahí. El asunto es que además de todo lo que mencionamos, se da en medio de negociaciones que están relacionadas con el proceso constituyente. Entonces ayer, de las primeras reacciones en la materia, más allá del tema en particular de despenalización del aborto, decían que esto era una provocación que calificaron además como torpe y que hablar, dicen, de interrupción del embarazo en este momento afecta al diálogo constitucional, porque como están conversando de otros temas, podrían eventualmente llegar, ¿no?, al tema del aborto. Dicen que cualquier tipo de temas que sea escabroso o que genere roces entre las coaliciones que están participando de la negociación puede finalmente ser torpe y complicarla. A ver, pero ¿por qué estamos hablando a estos niveles? Por una razón muy simple, porque en general las políticas en materia de aborto, políticas en general en el mundo, no están en las constituciones. Pero ¿qué ocurrió? Que en el texto constitucional que se propuso en el plebiscito del 4 de septiembre sí estaba. Y el gobierno apoyó ese texto constitucional. Y por lo tanto, la discusión constitucional a propósito del aborto fue apoyada por el gobierno. Entonces, ahí hay un tema. Lo segundo, y esto es un asunto más bien político, en abril de este año, el rechazo en las encuestas, el rechazo pasó a la prueba. Fue en abril de este año. ¿Y por qué? Muchos decían, ¿por qué se produjo este vuelco? Algunos decían porque ya se empezaron a aprobar normas en forma definitiva en el texto constitucional. En segundo lugar fue la plurinacionalidad, que nos gustó a mucha gente. Y en tercer lugar el aborto. Porque había muchas encuestas, o varias por lo menos, que señalaban que el 50% de la población estaba en contra del aborto libre. Y que se incluyera el aborto fue un error de cálculo por parte de los convencionales, si es que querían que se aprobara el texto constitucional, porque era un tema que generaba por lo menos la mitad de la población rechazo y tenían que sumar votos. Entonces también está esta parte política que también ha sido analizada por distintos sectores.
Eso es lo que hay por el momento y en eso estamos. Sí, ahora recordemos en todo caso que lo que tenía que ver con el aborto también fue incorporado en la discusión de la Convención Constitucional, ya sabemos, fracasada con su proyecto rechazado, pero también por iniciativas ciudadanas. ¿Se acuerdan que había una instancia en la que se podía ingresar iniciativas ciudadanas a través de plataformas web? De esa respecto de garantizar constitucionalmente un aborto seguro, gratuito. Formaba parte, fue de las más masivas, junto con otras que quedaron fuera, ¿se acuerdan? Con Mi Plata No y otras que hubo muchas críticas. Bueno, digamos que esa de la que tenía que ver con el aborto fue de las que alcanzó mayor apoyo. Tenían que alcanzar, no me acuerdo en este rato, pero tenían que alcanzar cierta cantidad de apoyos para ingresar a la discusión, y la que tenía que ver con este tema en particular había sido de las más apoyadas. Es un tema muy complicado, lo sabemos. Hasta el día de hoy seguimos hablando respecto de lo que genera incluso en estas conversaciones que digamos que son frágiles también, no es que sean tan fuertes o estén tan aseguradas en materia de la discusión constitucional. Daniela Ruiz Tagle nos va a contar todo lo que pasó, las reacciones. Hola Daniela, buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Precisamente, y por eso nos hemos puesto a trabajar con esas palabras, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, adelantó en tolerancia cero la intención del gobierno de ingresar un proyecto para legalizar el aborto sin causales. El timing no fue el apropiado, afirmaron fuentes del gobierno, y esto es considerando las críticas que generaron los dichos de la secretaria de Estado, que instaló un tema que no genera consenso en el Congreso y que no es prioridad, al menos en este momento, para el Ejecutivo. Es más, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, debió recalcar algo que Orellana sí había mencionado en el programa de televisión, pero que, como se dice de manera coloquial, pasó colado en este programa Tolerancia Cero, que es que el proyecto no estaba contemplado para este año, ya que la idea recién se va a comenzar a analizar con organizaciones de mujeres. Así, Vallejo salió a explicar por qué la ministra de la Mujer dijo lo que dijo en este momento político en particular. Señaló, es una falsa polémica. Insistió en que es un tema que surge por las aberrantes declaraciones del diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, que la semana pasada, luego de presentar un proyecto que busca derogar la actual normativa, sostuvo que la mujer que es violada no se desviola. Y esto surge por las aberrantes declaraciones de un parlamentario de ultraderecha, quien trató de instalar con una misoginia, la verdad, preocupante, que las mujeres no se desviolaban. Se abre la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo y en eso tanto la fiscalización para que se cumplan las 3 causales como el debate que está en nuestro programa. Ella dijo que esto no se iba a ingresar este año y que iba a abrir responsablemente un diálogo. Pero Urruticoechea, quien de inmediato el día de ayer citó a un punto de prensa en el Congreso Nacional, en El Pensador, para dar a conocer su punto de vista sobre los dichos de la ministra de la Mujer, insistió en su punto, defendió el proyecto que ingresaron con los parlamentarios del Partido Republicano, que buscaría entregar acompañamiento a quien es violada para evitar llegar a abortar. Nosotros lo que estamos proponiendo es una alternativa a la vida. El acompañamiento que hoy día falta, las políticas públicas en relación a esto que hoy día faltan, son el proyecto que nosotros justamente estamos ingresando en la Cámara, para que aquellas mujeres que han sido violadas puedan tener una alternativa y que la solución no sea el aborto. Bueno, pero vamos a la arista más política de lo que generaron los dichos de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Lo cierto es que las críticas fueron numerosas, algunas bastante duras. Por ejemplo, la senadora RN, María José Gatica, le pidió a la ministra, dice ella, que no se dé gustitos de sus tiempos como activista e invierta el tiempo en temas que realmente son importantes. Y este tema de invertir el tiempo en temas que realmente importan en este momento político fue replicado por sectores tanto del Partido Republicano, de Renovación Nacional y también por la UDI. Pero lo que más preocupó a las filas oficialistas fueron los dichos del presidente del gremialismo, de la UDI, Javier Macaya, porque apuntaron directamente al corazón del nuevo proceso constituyente. El senador Macaya indicó que este tipo de temas afectan los intentos por llegar a acuerdos. Sin antes terminar su frase, habló por encima de Macaya la secretaria general del partido, María José Hoffman, quien calificó lo ocurrido como una provocación torpe del gobierno.
Fíjate que nosotros habíamos establecido que este era un tema importante para nosotros como principio y que al mismo momento, cuando tú lo estableces como un principio, se dé una señal en este sentido, obviamente afecta a las conversaciones. Y tú cuando estás llevando adelante un diálogo con buena disposición, con la voluntad de sacar adelante una nueva constitución para Chile, nos parece que sí enreda de alguna manera las conversaciones. Torpe. Es una provocación torpe. Las palabras de María José Hoffman, exdiputada, actual secretaria general de la UDI. Ayer se abordó este tema en un comité político que duró cerca de 2 horas con 30 minutos, que se realizó en la tarde a partir de las 15 horas acá en el Palacio de la Moneda. Participaron los presidentes de los partidos y por supuesto también las ministras del comité político. Acá se planteó que no se puede permitir finalmente que desde Chile Vamos estén condicionando ciertos puntos por aspectos como es el aborto, que es parte del programa de gobierno, finalmente en este proceso político. Y fue la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien dijo que no corresponde la actitud de la UDI y otros sectores, efectivamente, de condicionar las conversaciones constituyentes con aspectos ligados a la agenda. En ningún caso corresponde que la derecha condicione las conversaciones con el programa de gobierno o con materias que son distintas de las que estamos discutiendo en esa mesa de trabajo. No es un error de la ministra tiene el deber de dar la opinión del gobierno, sobre todo cuando hemos sufrido el ataque de un diputado que toma el tema del aborto con una liviandad que me parece que es escandalosa. Bueno, están los votos y yo los quiero llevar desde el Palacio de la Moneda hasta el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque la ministra Orellana, en Tolerancia Cero, apuntaba al Partido de la Gente como un campo desconocido, decía que los votos oficialistas sí están, pero efectivamente hablamos con parlamentarios del Partido de la Gente, con la jefa de bancada de ese sector, Giovanna Humada, descartó avanzar hacia legalizar el aborto sin causales y sostuvo que las prioridades deben ser otras. Hoy día nuestras familias no tienen recursos, tenemos cesantía, tenemos una infinidad de problemas. Entonces, si bien esto se puede discutir, no podemos colocarlo como prioridad. Eso nos demuestra que realmente el sentido del gobierno está perdido, está muy equivocado. En la bancada feminista del Congreso, Julieta Kirkwood aseguraron que este momento sirve para revisar el proyecto de aborto en 3 causales. Al respecto se refirió la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, quien señaló que es importante que se pueda dar un diálogo prelegislativo. Para lograr el objetivo se requiere hacer un trabajo de diálogo transversal. Es importante que un proyecto de ley de estas características refleje las necesidades del Chile actual, de lo que vivimos las mujeres todos los días y por ende, aunque esté en el programa de gobierno, es necesario dar esa discusión prelegislativa. Estoy segura que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hará todos los esfuerzos por cumplir el programa de gobierno en este ámbito. Bueno, y precisamente eso fue lo que planteó la ministra Orellana en este programa. Había anunciado la revisión al reglamento de la ley de aborto elaborado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero sin duda lo que se tomó, la agenda comunicacional, ¿no es cierto?, la agenda política, fue efectivamente este anuncio de que se iba a ingresar un proyecto para legalizar el aborto sin causales, algo que no sería este año. Daniela, mira, varias cosas. Yo creo que la ministra Orellana la pillaron volando bajo. Yo creo que ese es el tema, porque el gobierno también está muy complicado, o sea, está hiper complicado y tiene dificultades para llevar a cabo sus reformas llamadas estructurales. La reforma tributaria, la reforma de pensiones, etcétera. Yo creo que está muy complicado con todo eso. La reforma de salud, de la que se está hablando poquitito. Y está también esta iniciativa del aborto libre que está en el programa, y lo estaban, yo creo que, postergando en virtud de estas 3 primeras reformas de las que acabo de hablar. Entonces resulta que la ministra Orellana le preguntan, no se dan cuenta mucho de lo que está diciendo, porque la verdad es que no fue un tema, no la tomaron por ahí, pasó, pero se pronunció sobre un tema que provoca discusión y provoca división, incluyendo en sectores de gobierno. Es un gobierno minoritario el que está en estos instantes en el Ejecutivo, no tiene voto en el Congreso y por lo tanto tiene que sumar fuerza.
Y para eso tiene que conversar previamente, tiene que negociar. Entonces, cuando se colocan estos temas en el tapete y en el mundo público, hay reticencia después a iniciar conversaciones. Yo creo que fue un error de la ministra Orellana, más allá de lo que diga la vocera Camila Vallejo, de que fue a causa del diputado Urrituco de Echea. Yo creo que eso es un error, no es verdad. O sea, usaron esas declaraciones, a mi juicio, muy malas, del diputado Urrituco de Echea, del Partido Republicano, para salvar la situación, pero la verdad es que fue un error de la ministra Orellana clarito, y yo creo que La Moneda lo tienen claro. Y que tampoco le gustó a parte del oficialismo. Estamos hablando del socialismo democrático, que si bien salió públicamente a apoyar a la ministra Orellana, un sector que quizás es uno de los sectores más duros del socialismo democrático, ironizaba, y esto lo comentábamos en Radiograma Vespertino, decía, no, yo estoy muy contento, este gobierno cree que es el mejor momento para instalar estos temas, cree que nos sobran los votos. A propósito de eso, es inevitable dar una lectura respecto de la coalición oficialista, o las dos coaliciones oficialistas, en relación a que hay un intento constante del Ejecutivo de retomar la agenda, ¿no? Instalar sus temas para poder efectivamente gobernar. Y uno podría decir que si es que hay algún éxito en esa idea, está asociado con socialismo democrático y no con Apruebo Dignidad. Podríamos decir que tal vez también va por ahí la idea de plantear estos temas que son más relacionados con esa parte de la coalición oficialista, tal vez no en el mejor momento, pero sacarlos porque de todas formas formaron parte del gobierno, del programa, digo, y eventualmente marcan la diferencia entre las dos coaliciones yendo más a la izquierda, evitando siempre que se abra además un espacio que vaya más a la izquierda y que no esté contemplado en el gobierno. Efectivamente, y esto considerando que el programa de gobierno, o al menos el gabinete, básicamente está monopolizado por el PPD y el Partido Socialista. Esto luego del último cambio de gabinete. Y efectivamente, acá se puede observar que Apruebo Dignidad está buscando retomar el control de la agenda, considerando que el socialismo democrático ha tenido mayor protagonismo en esta materia y utiliza este tipo de aspectos que están en el programa de gobierno, que se utilizó también en las elecciones para que efectivamente resultara electo el presidente Gabriel Boric, para marcar agenda. Pero claro, se critica que fue extemporáneo, que el timing no era el correcto, menos en este proceso de conversaciones en donde todo es muy sensible. O sea, se dice algo y al tiro se condicionan las conversaciones. Eso pasó, por ejemplo, ahora que, y lo vamos a conversar más adelante, con el voto obligatorio, que la DC está condicionando su apoyo al proceso constituyente, si es que se pone urgencia al voto obligatorio. Y en este caso de la UDI, lo escuchábamos en la voz de Javier Macaya, podría afectar efectivamente las conversaciones constituyentes porque se toca un tema que es ideológico y que es muy sensible y que toca los bordes de la derecha. Ahora, hablábamos el día de ayer con Paulina Bodanovich, ella lo señalaba en su punto de prensa tras el Comité Político Ampliado, decía, acá lo que está haciendo la derecha es yéndose por la tangente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se está enfocando en los bordes, temas de principios, más que cuánto va a durar, por ejemplo, la nueva convención, cómo se va a llamar la nueva convención. Es decir, se están enfocando en temas que son de fondo más que el proceso para dar inicio a un nuevo proceso constituyente. A ver, mira, yo creo que el gobierno está contra el tiempo. Esto es como el reloj de arena y comienza a escurrir. ¿Y por qué digo esto? Porque la situación económica se está deteriorando, todos lo sabemos, aunque el ministro Mario Marcel diga que se está deteriorando menos o más lento. Yo creo que va a ser un próximo año muy complicado, lo dicen todos los economistas, no solamente por razones internas, sino también por razones externas. Para nadie es un misterio que la guerra entre Rusia y Ucrania se está alargando y que va a ser una guerra, al parecer, más extensa, mucho más extensa de lo que se suponía. Y todos sabemos que hay una crisis a nivel internacional, pero también hay una crisis interna muy dura. En medio de una crisis económica, en medio de un aumento del desempleo, ¿va a haber espacio para las reformas estructurales o no? Y yo creo que aquí el gobierno tiene un problema de tiempo y por lo tanto debería apretar el acelerador. Incluyo dentro de todo esto la discusión constitucional, porque las personas empiezan a tener otras prioridades, que son las urgencias. Entonces, a lo mejor a la derecha le convendría, si es que no quiere, o si es que quiere negociar desde una mejor posición, atrasar, y al gobierno, por el contrario, lo que le convendría es
adelantar. Y dentro de ese adelantamiento no hay tiempo para todo. Yo creo que no va a haber tiempo para todas las cosas que quiere hacer el gobierno. Ningún gobierno puede hacer todas las cosas que quiere, también eso es verdad, incluyendo en los tiempos de normalidad. Entonces va a tener que resolver. Dentro de este escenario, a lo mejor el error de la ministra Orellana fue haber colocado un tema que empieza a dar ruido o a poner ruido a las otras reformas estructurales. Pero yo creo que aquí hay un problema de tiempos. Y me parece evidente. Y yo creo que, no sé si en La Moneda se han dado cuenta de que le queda poco tiempo para llegar a un acuerdo en todas estas reformas, rápido. Yo no sé nada de la reforma de salud, ¿tú lo sabes? ¿En qué está? No, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un problema. Y si no resuelven rápido, por ejemplo, la reforma tributaria, alguien sospechará que en medio de una caída económica, aumento del desempleo, puede haber un paquete tributario importante, ¿o no? ¿Habrá espacio político para eso? Entonces, yo creo que esta es la discusión que se tendría que estar dando en estos momentos. Y en el tema de la discusión constitucional, bueno, el gobierno perdió el plebiscito, eso es un dato, y el tema de los bordes, principios, límites, no sé, hay una serie de palabras que se han utilizado, sustantivos que se han utilizado. Habrá que ver a qué acuerdo llegan y que lleguen rápido, porque falta un montón de cosas por acordar y que no se han acordado, un montón. O sea, no sabemos los quórums, no sabemos la forma en que, en fin, 1000 cosas en que se van a elegir los convencionales, con qué sistema, etcétera. Falta mucho. Algunos dicen que octubre, pero empiezan a avanzar los días y no sé si octubre va a ser el día. Entonces, yo no sé el ambiente de La Moneda cómo está para todo este tipo de cuestiones, Daniela. Bueno, el gobierno efectivamente ha tenido que tomar un rol secundario en el tema de las conversaciones constitucionales, y es por ello también que surge esta preocupación de que Chile Vamos, por ejemplo, la Democracia Cristiana, está tomando un control sobre la política en relación al proceso constituyente, y preocupa efectivamente que se estén condicionando aspectos como, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, para negociar temas del proceso constituyente, algo que se habló en algún momento. De hecho, desde Interior, cuando asumió Carolina Toá, fuentes de la radio han señalado que eso iba a ser intransable, tener que negociar con Chile Vamos o con la Democracia Cristiana temas de la agenda, como la reforma tributaria, la reforma de pensiones, etcétera, con el proceso constituyente. Dicen, eso no va a ocurrir. Pero se está viendo que Chile Vamos está tomando control sobre eso. Y es por ello entonces que el Ejecutivo tiene la necesidad de tomar más protagonismo en ese sentido y más control, ¿no es cierto? Y claro, preocupa el tema del tiempo, sobre todo considerando que ya se atrasaron con la reforma previsional. Se había dicho que se iba a ingresar en agosto, y ahora a fines de octubre. Pero nadie sabe de la reforma previsional y el gobierno tiene un problema, para terminar, el 6%. La gente en general, según las encuestas, no quiere que el 6% vaya a un fondo común administrado por el Estado. Y ese entonces sería una reforma contramayoritaria, porque el gran tema de la reforma previsional es el 6%, ¿no es cierto? Está difícil. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Daniela.